Hola, soy Pamela Torres. Bienvenidos sean a esta penúltima entrega de la ruta literaria Huellas de una toma. Ha sido un viaje largo, tanto por la caminata, de más de 3 kilómetros, como por el amplio recorrido histórico que hemos estado realizando. Nos dirigimos ahora a un punto crucial para la batalla de Ciudad Juárez y, en realidad, para cualquier acercamiento a la revolución. Me refiero, por supuesto, al imprescindible papel del ferrocarril, el cual transportó tanto a federales como a revolucionarios y civiles y permitió que el país completo se conectara. Para esta novena parada hemos elegido la estación de descarga del tren, o al menos lo que queda de ella. Los protagonistas de la obra literaria que ahora nos compete utilizan este medio para llegar a nuestra ciudad. Si bien ya relatamos los hechos ocurridos en mayo de 1911, incluida la supuesta subversión de los generales maderistas en contra de su propio líder, el impacto de la revolución en la frontera no termina ahí. Su influencia le dio a Ciudad Juárez un nuevo rostro, atractivo, cosmopolita o, como lo piensan algunos, de lugar de perdición. Hablaremos de la novela Vereda del Norte, escrita en 1937 por José Urbano Escobar, quien, de hecho, nunca se animó a publicarla. Se trata de la primera obra juarense sobre el tema de la revolución en el norte. No hay que olvidar, por supuesto, Los de Abajo, de Mariano Azuela, impresa en 1915 en el Segundo Barrio, en El Paso, Texas. Sin embargo, la obra de Azuela maneja otras latitudes. Además, Vereda del Norte es importante por ser pionera en México de un género marginal, actualmente consolidado, afortunadamente, la literatura queer. Pero primero me detendré un poco en su autor. José Urbano Escobar nace aquí, en Ciudad Juárez, en 1889 y muere en 1958 en Chihuahua. Desde temprana edad se interesó por el deporte. De hecho, organizó a las primeras tropas de scouts en el país. Fue también instructor de atletismo en la YMCA, enseñaba levantamiento de pesas y fue fundador de esta asociación. También fue fundador de la revista Educación Física en 1923. En este momento pueden ver algunas imágenes que muestran también lo que el director de la Escuela Elemental de Educación Física entendía por un superhombre. En el ámbito político, era además un apasionado orosquista. Solicitó de hecho que el general fuera gobernador del estado e intervino en las exequias de Orozco. También simpatizó con José Vasconcelos, quien visitó Juárez por allá de 1929, durante su campaña presidencial. Su vida transcurrió entre la frontera y la Ciudad de México. Además, dictó también conferencias en distintas universidades norteamericanas, donde residió durante algunos años en apoyo a Vasconcelos, quien fue exiliado. Todo este movimiento hizo que para él fuese importante importar a nuestro norte algunos movimientos culturales. Por ejemplo, en 1932 fundó el Ateneo Fronterizo, que aún existe, y en la década siguiente, durante los 40, dirigió las revistas El Continental y El Perfil de Chihuahua. Su obra varía desde los deportes hasta la literatura, desde la crónica hasta el dibujo. Publicó, por ejemplo, 2 libros de poesía ilustrada por él mismo. También publicó una crónica histórica titulada 7 viajeros y unas apostillas en 1943 y 2 novelas, de las cuales nos vamos a centrar en una. Aunque Vereda del Norte es una obra temprana del siglo XX, su publicación se realizó más de 6 décadas después de su creación, en las entregas de Armario, un suplemento cultural para la revista Semanario. Adriana Candia, coordinadora de dicho suplemento, junto a José Manuel García, la edita en 2005 en la colección Precursores, a cargo del gobierno municipal, al lado de otra novela inédita de Escobar, El Evangelio de Judas de Queriot, siendo esta de tema teológico. En Vereda del Norte, el lector sigue a Ricardito,
un adolescente cuya vida transita entre el hogar materno y las minas que administra su padre. Un día, mientras consigue leña en la sierra, se encuentra con Teófilo. La amistad surge de inmediato entre los dos jóvenes, quienes se encuentran atraídos por sus contrastes. Ricardo descubre en el serrano la naturaleza indómita, mientras que Teófilo se regocija en la ternura del niño mimado. Con el tiempo, estos dos desarrollan un vínculo que va más allá de la amistad y que además se sobrepone a las injusticias sociales y a los movimientos armados que, poco a poco, se van apoderando del norte de nuestro país. Así, el texto también puede ser identificado como una Bildungsroman, esto es, como una novela de formación, de transición, como una novela de crecimiento. La aventura de Ricardo comienza en el seno familiar y se transforma, a través de diferentes pérdidas, en un adulto, integrándose de manera súbita en el violento mundo de la adultez. La historia se ubica en 4 diferentes localidades. San Francisquito del Oro es la primera, La Sierra es la segunda, y de hecho, estas dos conviven. Chihuahua Capital es la tercera, Ciudad Juárez la cuarta. Cada una de estas simboliza un distinto nivel de pureza. San Francisquito, por ejemplo, se retrata como un espacio bucólico, un maravilloso rincón del mundo, como lo denomina uno de sus habitantes. La naturaleza enmarca tanto la infancia de Ricardo como su inocente despertar sexual. La armonía utópica entre los recursos y su explotación sucede en la mina llamada La Fábula, a la que el protagonista desciende para contemplar la ardua labor en las entrañas de la tierra. Tan pronto Ricardo se aleja de estos paisajes, la geopoética cesa, los datos duros aparecen y los capítulos se vuelven bruscos, breves, precisos. En las ciudades, la alegría se convierte en la nostalgia del campo. Solo en Teófilo y en su hermano perdura el estilo poético, como si estos fueran los mártires de una lucha que no les pertenece, la revolución. Nuestra ciudad es el destino final de los personajes. En uno de sus cuentos, Nelly Campobello, con quien, de hecho, vamos a terminar esta ruta literaria en la siguiente parada, identifica a Ciudad Juárez como un lugar lejano, remoto, al norte de este estado, al que se viene a morir. Algo similar ocurre en Vereda del Norte, cuando Ricardo y Teófilo se reencuentran en la frontera. El protagonista se construye a partir de 2 elementos: la revuelta que desquebraja su día a día y la relación que mantiene con Teófilo. La voz del narrador en primera persona insiste sobre el homoerotismo e incluso sugiere el amor homosexual. La naturaleza, por ejemplo, se describe con gran sensualidad, una sensualidad que dista mucho de considerarse femenina. Los montes se perforan para dejar entrar a sus vientres a los mineros, quienes son descritos como figuras hercúleas. Los cuerpos adquieren una importancia capital en la escritura de Escobar. Recordemos el papel del escritor como un instructor de educación física. Así, el narrador identifica a Ricardo como a un joven Ganímedes, cuya carne recién comienza a afirmarse. Otros elementos de Vereda del Norte, releídos en clave homosexual, remiten, por un lado, al catolicismo, un guiño bastante provocativo, por supuesto, para la época y, en realidad, para cualquier época en el mundo occidental. Y, por otro lado, a una tradición de referentes explícitos o icónicos del mundo LGBT. La parábola de la viña del Antiguo Testamento sirve de epígrafe y encierra una intención para enunciar no la violenta destrucción del viñedo, que bien podría hacer referencia a la Revolución Mexicana, sino el cántico o relato del amigo amado. Ya dentro de la trama, la pareja utiliza los sobrenombres de sacristán y monaguillo, en una complicidad tan juguetona como transgresora,
lo cual podría explicar que el autor no publique su obra en vida. En el otro extremo, el de los referentes evidentes, se menciona la fábula de Pílades y Orestes, las novelas del colombiano Vargas Vila, quien fue uno de los precursores del homoerotismo en la literatura latinoamericana, por cierto, y pues la presencia de muchos otros exponentes del universo queer. Leonardo, Platón, Whitman son algunos de los personajes que habitan los sentimientos de Ricardo y por medio de los cuales pueden estos ser explicados. Lo que García Lorca identificó como un amor oscuro, a veces, por desgracia, parodiado desde una visión machista y homófoba, como en este grabado de José Guadalupe Posadas, titulado Los 41, ya recordarán ustedes el escándalo del yerno de Porfirio Díaz, Nachito. En la obra de Escobar, este tema se trata sin prejuicio alguno, por lo que podemos considerar a Vereda del Norte como la primera novela homoerótica en México. Esta temática no se extendió ni popularizó hasta la publicación, en 1979, de El vampiro de la colonia Roma, de Luis Zapata, una obra que puso en el radar de la creación literaria a la comunidad gay y que permitió el nacimiento de muchos otros vampiros en las letras mexicanas. Además de la inquieta y frecuente presencia de referencias mitológicas y literarias en Vereda del Norte, otro indicio por alcanzar círculos más allá de lo regional es la representación de una ciudad cosmopolita, diametralmente opuesta a la vida apacible, básica, casi primitiva de la sierra. Los últimos 3 capítulos de Vereda del Norte relatan la llegada de Ricardo a Ciudad Juárez a través de las vías ferroviarias que atraviesan el desierto. El cambio de vegetación anuncia la cercanía de las afluentes, las acequias, el río Bravo, así como un centro urbano con la etiqueta del libertinaje. Aún no se encuentra en vigor la prohibición de 1918, que llegó a convertir a Juárez en el bar más grande del suroeste norteamericano. Sin embargo, el puerto fronterizo ya había atraído negocios de toda índole y capitales extranjeros. Tan pronto salen de la estación, Ricardo y su madre se hospedan en un hotel que, en su planta baja, cuenta con un restaurante chino, al que el sacristán acude a probar su nuevo estatus de hombre productivo, obtenido en la capital. David Dorado Romo, en Historias desconocidas de la Revolución Mexicana, hace un recuento sobre la música en la frontera. Aunque casi de manera inmediata pensemos en los corridos, mi compañero David, en la segunda parada, interpretó una amplia variedad: valses, mazurcas, polcas, marchas. Todas estas atestiguaron la aparición de géneros alternativos, como el jazz, el swing. Esta música resonaba por la avenida Juárez y la calle del Comercio, actual 16 de septiembre, sorprendiendo a sus visitantes, sobre todo si venían de ambientes rurales, como Ricardo, quien gustaba de aclarar sus emociones a través del sonido de la naturaleza, en particular de su dulce maestro, la montaña, en donde percibía una melodía similar a la que vibraba en su solitario corazón. La noche juarense le convidaba una oferta mucho más variada. Detrás de la relación homoerótica en la novela, que ya de por sí es suficiente para acercarse y valorar este texto, se gesta también, y con igual fuerza, una revuelta que cimbró al Estado entero. En paradas anteriores hemos mencionado lo que la muerte de Navarro significaba para Pascual Orozco: justicia, entendida por muchos como una mera venganza. Vereda del Norte supone un homenaje a la figura del general. La obra de Escobar no pertenece a la literatura de la Revolución Mexicana exclusivamente por las fechas representadas o por retratar a la bola, esa masa de alzados, más por inercia que por conciencia, sino por contener una serie de referencias que, al tiempo de reivindicar a uno de sus protagonistas, pone en tela de juicio el movimiento bélico más importante de nuestra historia. A sus 20 años, Orozco comenzó
comenzó a trabajar como un transportista de minerales. Esto le permitió al futuro caudillo amasar una pequeña fortuna que terminó invirtiendo en la causa revolucionaria. De forma paralela, Vereda del Norte utiliza la minería como un punto de partida para la narración, pero también como un punto de equilibrio. Recordemos lo que mencioné sobre el estado bucólico en San Francisquito del Oro. En la década de 1990 llegan a estos pueblos, además, ideas anarquistas, socialistas, por medio del diario Regeneración de los hermanos Flores Magón y de la sucesión presidencial de Madero. Estas lecturas suscitaron un despertar, una agitación de la sangre norteña. Sin mencionar la batalla de Ciudad Juárez, José Urbano Escobar sienta sus antecedentes. El padre del protagonista entrega su vida en alguna batalla, sin que sea seguro cuál. La del rancho Las Escobas, quizá, que sucedió en noviembre de 1910, o la de Cerro Prieto, tal vez, que pasó el 11 de diciembre del mismo año, un mes después. Sucede que en ambas batallas, liderada una por Villa, otra por Orozco, fue el general Juan Navarro quien mandó fusilar a los prisioneros, algunos de ellos familiares de los caudillos. Vereda del Norte logra relacionar la muerte de los mineros de San Francisquito del Oro con el sentir de Orozco, por medio del fusilamiento de dos personajes, cuyos nombres no les voy a spoilear, por supuesto, pero cuya muerte, sí les puedo decir, está basada en el ajusticiamiento de otro par de jóvenes, ocurrido en Juárez en 1916. El historiador Dorado Romo cuenta, entre las insospechadas anécdotas que recopila, cómo una banda militar interpretó con admirable dramatismo la Aída de Giuseppe Verdi mientras sucedía una ejecución. La novela culmina con la añoranza de que alguna pieza, como la marcha de Verdi o, aunque sea, el repicar de las campanas de la misión, apacigüe los disparos o, por lo menos, opaque el último aliento de los fusilados. Me despido con el ambiente fúnebre, propio de una ciudad que ha sufrido varias batallas. Gracias por acompañarnos en esta novena parada. Nos encontramos ya casi al final de nuestro recorrido, las huellas de la toma. Los invito a continuar escuchándonos y descubrir qué hizo por estas calles una de nuestras mayores escritoras, Nelly Campobello. Hasta pronto.